Pues muy buenos días. Iniciamos esta segunda jornada del Gran Foro Colombia 2021, donde estamos abordando primero que todo, personajes de primera línea, temas de gran actualidad. Esa no va a ser la excepción en este panel que hemos llamado ¿Será el 2021 el gran paso a las energías renovables? ¿Cómo convivirán junto con las convencionales? Donde vamos a abordar un tema central, no solo en el futuro de la política pública en Colombia y en la política de desarrollo, sino también en la política y en el desarrollo de la humanidad, ni más ni menos que hablar sobre las energías renovables. Bueno, tenemos un panel de lujo con el señor ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, con Guillermo de Mendoza, Managing Director de Siemens Energy. Él ya nos va a explicar muy bien porque han hecho mucho énfasis en que Siemens está haciendo una importante apuesta en el sector energético. Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, que sin lugar a dudas tiene mucho que contarnos acerca de sus empresas afiliadas a este gremio tan importante, pues están haciendo en este frente. Y Brigitte Batiste, rectora de la universidad, que tiene pues un recorrido muy importante en todos estos temas de medio ambiente y transformación del desarrollo en general. Voy a iniciar con el señor ministro. Señor ministro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. El gobierno ha estado muy activo. No solamente vimos al presidente Duque a finales del año pasado firmando un compromiso para reducir las emisiones de carbono de aquí al año 2030 en una magnitud bastante importante. Entonces quiero arrancar con usted con la pregunta más general posible. Desde el gobierno, ¿cómo va Colombia en el tema de la transición energética? Aldemar, un saludo especial a usted, a los otros distinguidos panelistas y a todos los que se conectan a esta hora, a este importante evento. Yo creo que Colombia va muy bien en la transición energética. Esta ha sido una de las políticas banderas del gobierno del presidente Iván Duque. Y desde que arrancó el gobierno nos dimos a la tarea de mejorar el marco de incentivos tributarios y el marco regulatorio y comercial para poder explotar ese gran potencial que teníamos en energía renovable no convencional, en particular las energías eólicas y las energías solares. ¿Qué hicimos en el año 2019? Que marcó un hito muy importante. Fue la primera subasta exitosa de energías renovables no convencionales, donde se adjudicaron cerca de 9 proyectos eólicos en el departamento de La Guajira y 5 proyectos solares. Eso dio un impulso, una inercia propia. Muchos de los proyectos se apalancaron en esos incentivos de política pública que mencioné ahora, y hoy vemos cómo Colombia está liderando a nivel regional la transición energética. En números concretos, cuando llegamos en agosto de 2018, a pesar de tener ese gran potencial eólico y solar, solamente habían 2 proyectos en todo el país: un parque eólico en La Guajira, llamado Jepirachi, y una granja solar en Jumbo, que sumaban menos de 30 megavatios de capacidad instalada. A corte el 31 de diciembre, multiplicamos esa capacidad por 7. Tenemos 8 granjas solares en diferentes departamentos del país, y adicionalmente hemos visto una expansión significativa de proyectos de autogeneración en casi todas las ciudades de Colombia. Entonces vamos muy bien en el tema de expansión, pero la transición energética no es únicamente las energías renovables no convencionales. Tenemos también una hoja de ruta muy clara que trazaron los expertos que revisaron todo el sistema energético colombiano, que arrancamos a implementar este año. Estamos también arrancando con la hoja de ruta del hidrógeno. Seguramente ahorita vamos a ahondar en esos temas. Y lo que hemos visto que es muy satisfactorio para cerrar esta primera pregunta general es que este gran esfuerzo que se ha hecho está siendo reconocido a nivel internacional. Hemos escalado varias posiciones en los principales índices, como el índice de transición energética del World Economic Forum, lo mismo en el índice de sostenibilidad del World Energy Council, y vemos que Colombia cada vez está más posicionado como el líder de la transición energética a nivel regional en Sudamérica y Latinoamérica. Ministro, muchas gracias por esta primera intervención. Bastante interesante esto que usted menciona. Yo sí creo que la reflexión en la que uno puede llegar es que Colombia viene haciendo más o menos bien las cosas. Obviamente hay desafíos enormes y compromisos todavía por cumplir de cara al futuro. Y tal vez sea el sector privado el llamado a ayudarnos a apalancar y a concretar mejor toda esta política, fundamentalmente, pues porque son ellos los llamados a hacer la transición. Por eso tenemos a Orlando Cabrales, es el presidente de Naturgas, el gremio de las empresas de producción de gas
y él va a ser muy interesante saber qué están haciendo en este momento, y le doy la palabra a Orlando, qué están haciendo en este momento las compañías para impulsar el proceso de transición energética en Colombia y cómo está viendo el sector este proceso. Bueno, Aldemar, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al ministro, al resto de los panelistas. Definitivamente, como lo mencionaba el ministro y usted en la introducción, el mundo está viviendo una transición energética. Hay metas cada vez más ambiciosas de carbono neutralidad. Muchos países han anunciado ya ese compromiso de obtener un carbono neutralidad para el año 2050. Inclusive China, que había estado renuente a eso, también ya se comprometió para el año 2060. Colombia, como usted lo mencionó, el presidente Duque a finales del año pasado se impuso unas metas muy ambiciosas para el año 2030. ¿Cuál es la visión de la industria del gas? Y comienzo con esto. La Unión Internacional del Gas, que es una unión, repito, internacional, que reúne toda la cadena de gas a nivel mundial, todos los grandes jugadores de la industria del gas a nivel mundial, hicieron un análisis el año pasado y básicamente llegaron a esta conclusión, y es que la industria del gas puede comprometerse a una reducción del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2040, integrando el gas natural con los gases verdes. Es decir, no solamente aprovechar las características que ya tiene el gas natural desde el punto de vista de mejora en la calidad del aire y de aporte también importante entre el 30 y 50% de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso ya lo tiene por sí el gas natural, y el gas natural seguirá jugando un papel muy importante en esta transición energética por esas características que acabo de mencionar, sino también por la integración cada vez más importante de lo que llamamos los gases verdes. Y en los gases verdes uno incluye el biogás, el biometano, que sale de los residuos que genera la sociedad todos los días. Yo creo que a Colombia todavía le falta, digamos, un camino por recorrer ahí. Europa, los países europeos están muy avanzados en esto. Y también del hidrógeno, porque al final del día el hidrógeno es un gas combustible ligero, que se puede y de distribución de gas natural. Y nosotros vemos que dentro del hidrógeno está muy importante el hidrógeno verde, que viene de la electrólisis acompañado por energías renovables no convencionales, pero también del hidrógeno azul, que viene de los combustibles fósiles, especialmente gas natural y carbón, con sistemas de captura y almacenamiento de carbono para que puedan cumplir con el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, vemos cómo dentro de esa pregunta general que usted tenía dentro del panel, cómo integramos la energía convencional con estas nuevas energías, es que el gas natural junto con los gases verdes van a cumplir un papel muy importante, de tal manera que no solamente estamos viendo una mayor descarbonización en el sector eléctrico, del cual hemos venido hablando ya hace muchos años, sino también una descarbonización del sector de gas y de la industria del gas, a la cual está comprometida en esta transición donde, repito, se integran el gas natural, que es un combustible fósil muy amigable con el medio ambiente, digamos, con respecto a los otros, pero también con esta nueva tendencia de gases verdes, que si bien todavía le falta desde el punto de vista económico avanzar, sabemos que al igual que pasó con las energías renovables no convencionales, si bien la tecnología hoy todavía es costosa, tenemos que transitar ese camino para llegar a una competitividad económica que permita integrar eso dentro de las tecnologías actuales. Muy importante, las pruebas que ya se están haciendo en otros países, donde se mezcla gas natural con hidrógeno, se utiliza la infraestructura de transporte y distribución de gas, y eso hace, digamos, que esa entrada del hidrógeno sea más competitiva desde el punto de vista económico. Y muy en línea, como última palabra, con el Plan Energético Nacional que publicó el gobierno nuevamente en esta semana, que se hizo un anuncio formal sobre el tema, muy en línea esa participación cada vez más importante junto con la electricidad del gas.
Orlando, muchas gracias por esta introducción. Muy probablemente ahorita en la segunda ronda me gustaría profundizar sobre ya proyectos concretos que están viendo ustedes desde la industria para lograr este proceso de transición. Estamos en el Gran Foro Colombia 2021, este es el panel, será el 2021 el gran paso a las energías renovables, cómo convivirán junto con las convencionales. Y le voy a dar la palabra ahora a Guillermo de Mendoza. Él es el Managing Director de Siemens Energy en Colombia y queríamos hacer énfasis básicamente en que se trata de una apuesta, o sea, que esté Guillermo al frente de esta compañía que es reciente, es de abril del año pasado, es un slip de Siemens, la gran compañía internacional con presencia en Colombia importante. Eso lo que demuestra es que Siemens tiene una apuesta igualmente muy importante en todos estos temas energéticos y de transición energética. ¿En qué consiste esa apuesta, Guillermo? Cuéntenos de manera general en Siemens Energy qué están haciendo. Gracias, Aldemar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ministro. Un saludo especial y a todos los panelistas y participantes del foro. Bueno, acá un poquito primero sobre Siemens. Siemens, como es conocida, es un gran conglomerado con casi 180 años y ha siempre ha tenido un portafolio muy importante en infraestructura. Y lo que pasa es que la visión estratégica de la compañía es que seguir siendo un gran conglomerado del siglo XIX y XX ya no es algo que aporta valor para nosotros. Hoy, con la digitalización y con toda la situación mucho más dinámica del siglo XXI, nosotros vemos que es muy importante que las empresas tengan más dinamismo, más agilidad, estén más cerca de sus clientes. Entonces, Siemens ha decidido separar la gran compañía, el gran conglomerado en 3 compañías, una en la área de salud, una enfocada en la área de la industria 4.0, infraestructura inteligente, y una tercera, que es la empresa por la cual yo respondo en Colombia, que es la Siemens Energy. Y la Siemens Energy está justamente enfocada en todo el tema de la transición energética, no solamente en los temas de futuro, que vamos, por supuesto, hablar más en detalles acá del hidrógeno verde, pero nosotros nos enfocamos en la transición energética de hoy y de mañana. Es muy importante que nosotros tengamos en el radar que la transición energética, por el propio término, es una transición, es un proceso de cambio y no una cosa que se cambia de la noche a la mañana. Entonces, claro que nosotros tenemos que enfocar en la implementación masiva de energías renovables, arrancar con los temas de hidrógeno verde, pero cuando un país como Colombia y todos los demás tiene la necesidad de bajar su huella de carbono, es importante también trabajar en la infraestructura existente. Y por eso hay muchas tecnologías fundamentales para que se haga esta transición también en la infraestructura existente, aumentando su eficiencia y bajando la contaminación. Y acá, por ejemplo, un ejemplo bastante concreto es una toma de decisión que muchos países han hecho, por ejemplo, Alemania, pero acá en Sudamérica también con Chile, de apagar en determinado periodo de tiempo todas las plantas de generación de combustibles fósiles contaminantes y pasar esta capacidad de generación para gas, porque gas es, por supuesto, gas natural, es, por supuesto, el combustible de la transición energética, y también generar entonces una condición de generación térmica, una energía firme de base que dé la sostenibilidad a toda esta transición. Y, mientras tanto, vamos implementando energías renovables de forma maciza y pensando ya en la próxima frontera de la transición energética, que por supuesto será el hidrógeno verde, y creo que voy a tener la oportunidad de comentar un poquito más hacia adelante. Aldemar, gracias. Guillermo, muchas gracias por esta intervención inicial. Él pone el énfasis en varios temas y yo creo que a algunos de ustedes también le haré pronto la pregunta sobre el tema de firmeza, por ejemplo, que también es un tema súper sensible en el diseño de los sistemas energéticos a futuro. Le voy a dar la palabra a Brigitte Batips. Ella es la rectora de la Universidad EAN. Además de eso, pues tiene una enorme experiencia en todos los temas ambientales y en los temas de transición energética. Brigitte, bienvenida y estamos haciendo como un acercamiento inicial general. ¿Cómo está viendo usted los temas de transición energética en Colombia? ¿Qué le preocupa o qué la hace optimista sobre lo que está pasando aquí? Bueno, también un saludo muy especial al señor ministro, a Orlando y al presidente de Siemens por su presencia y por compartir este espacio conmigo. Yo
tengo una opinión optimista, una visión optimista de la transición como se ha venido dando en Colombia, porque tenemos muchas oportunidades para escoger el mejor camino en relación con las presiones de disminución de nuestra huella de carbono y de transformación de los ecosistemas colombianos. En particular, la huella colombiana no es una huella intensa en carbono desde el punto de vista de la generación energética, cada vez lo es menos, y nos tiene que preocupar más la deforestación y eh, otros espacios, digamos, de la gestión ambiental que no han tenido la misma regulación, incluso que el sector minero energético. Yo creo que nos podemos dar el lujo de ir un poquito más despacio en el sentido de utilizar los recursos financieros que generan las distintas opciones energéticas que se están implementando para más bien mejorar la calidad, como se mencionaba. Creo que la eficiencia es el factor más importante acá, e ir mirando cómo en la medida que la tecnología avanza podemos ir manejando esa canasta energética de una manera muy eficiente, de una manera muy práctica además. Entonces yo creo que eso es bueno. Colombia tiene la ventaja de contar con gas natural, que tiene la ventaja de contar todavía con carbón térmico, que indudablemente es un desastre desde el punto de vista de contribuciones de carbono, pero insisto, nuestra contribución al mundo es tan pequeña que debemos usar ese margen también para negociar un poco con otros países. Yo creo que le hemos impuesto una carga exagerada a la descarbonización desde el punto de vista industrial, pero bueno, ya esa es una decisión un poco tomada. Creo entonces que la adopción de las energías alternativas tiene que también concentrarse en los procesos regionales y locales, por ejemplo, las eólicas, las solares que tienen demandas importantes de materiales minerales que requieren un uso también intensivo de hierro, de cemento, que requieren mucho espacio también, por ejemplo, en La Guajira, donde las comunidades indígenas no están tan seguras que los campos eólicos o solares sean una buena respuesta conveniente para ellos. Es conveniente para el país, indudablemente, pero no estamos seguros de que la negociación se esté desarrollando, o ellos no están seguros que la negociación se esté desarrollando de la manera más conveniente. Así que la transición tiene que incorporar, digamos, unos criterios un poco más amplios, como los spillovers que dicen de las decisiones de transición, y mirar cuáles son los espacios donde hay oportunidades importantes para generar esa renovación tecnológica, ese nuevo contrato social, la gobernanza territorial, que probablemente van a ser factores que inciden un poquito más que en otros países para tomar esas decisiones. Brigitte, muchas gracias por esta primera intervención bastante dilucidadora en cuanto a que, sin lugar a dudas, el país tiene una carta que jugar para ser más eficiente en el proceso de transición, justamente porque, y eso sí ya es de fama mundial, contamos por lo menos con un sistema de generación de energía con muy poca carga de carbón, porque lo hemos fundado en las hidroeléctricas, por ejemplo, y eso nos ayuda mucho y nos da un margen de maniobra para negociar y para encontrar unas salidas adicionales al tema. Vuelvo donde el ministro. Ministro, quisiera detenerme con usted en dos temas, ya se lo planteé. Uno, que es el de la firmeza, que es súper sensible en este proceso de transición, porque todos ya sabemos que las energías renovables no garantizan del todo firmeza. Entonces es una primera pregunta de ustedes desde el gobierno que están viendo allí. Y otra un poco asociada, digámoslo así, el tema de la transición, ¿cómo lo están viendo desde el gobierno? Estamos a punto de arrancar este año con ya los proyectos pilotos de fracking, por ejemplo, y yo sé que desde el sector de gas también están muy atentos a todo este tema porque necesitamos seguir sacando gas y sacando hidrocarburos tradicionales para garantizar, bueno, por un lado balanza externa, pero por el otro tener fuentes de energía también para nosotros. Entonces, ¿cómo están viendo el tema de la transición desde el gobierno? ¿Cómo conciliar esto de producir energía y depender de los fósiles tanto y pasar a las energías renovables? Y dos, el tema de la firmeza también, ¿cómo lo están viendo ustedes?
Claro que sí, Aldemar. Yo creo que es una pregunta muy válida e importante también para darle contexto a la discusión de la transición. El tema de la firmeza, nosotros tenemos un enfoque claramente de portafolio. Hemos apostado por las energías renovables no convencionales porque vemos ahí una gran oportunidad tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de diversificar la matriz de generación de Colombia, que es muy limpia porque dependemos en cerca de un 65-70% de una energía con fuente renovable como es la hidroeléctrica, pero obviamente somos muy vulnerables a efectos de cambio climático como es el fenómeno del Niño y eso nos pone el sistema en aprietos. Entonces, la entrada de las renovables es muy importante, pero obviamente esa variabilidad que tiene la energía renovable no convencional tiene que estar respaldada por energía firme. Y ahí hay una oportunidad muy grande para el gas natural, para que siga siendo ese energético de la transición, porque le puede dar respaldo a la variabilidad que tienen las energías renovables no convencionales, siendo un energético también, digamos que es más amigable con el medio ambiente que, por ejemplo, los combustibles líquidos o el mismo carbón en ciertos casos. Entonces, desde el punto de vista de firmeza y de confiabilidad, creemos que podemos continuar diversificando la matriz, manteniendo una participación importante por parte del gas y en la subasta del cargo por confiabilidad, efectivamente entraron varios proyectos nuevos de gas natural. Y para complementar con la segunda pregunta, Aldemar, pues es fundamental garantizar la autosuficiencia energética. Y aquí yo creo que hay que dividir la discusión en dos. Uno, aunque vemos que en los escenarios de largo plazo se está esperando que va a haber un pico, digamos, a nivel mundial en el consumo de combustibles fósiles, en el caso del petróleo, los analistas, digamos que se debaten entre si va a ser en el 2036, en el 2030 o si la pandemia aceleró ese pico. Pero lo cierto es que sectores, por ejemplo, como el de transporte aéreo, van a seguir dependiendo de combustibles fósiles. Vimos una noticia hace cerca de 2 o 3 semanas que apenas en este momento Airbus, que es uno de los productores de aviones más grandes del mundo, está apenas diseñando un proyecto para tener un avión con hidrógeno a 2035 y eso además es un piloto para ese año. Entonces sabemos que ahí va a haber una dependencia de un combustible fósil como es por ejemplo en este caso los hidrocarburos para el transporte aéreo. Pero hay otro punto que es muy importante y tiene que ver mucho con el tema de equidad en Colombia y es el gas para el uso residencial. El gas lo usan cerca de 8 de cada 10 familias, es un energético absolutamente fundamental para cerrar brechas sociales y ahí también hemos hecho una gran apuesta y algo muy positivo que logramos en el año 2020 es que ya superamos ampliamente la meta que había de llegar a 10 millones de hogares colombianos conectados a gas natural. Entonces va a ser un energético que se va a seguir demandando desde el punto de vista de equidad, desde el punto de vista de la firmeza y el respaldo de energías renovables y creemos que esa matriz se puede complementar muy bien en ese caso. Por eso los proyectos piloto de yacimientos no convencionales han tenido una relevancia importante porque ahí hay un potencial muy grande gasífero y probablemente también de crudo, pero primero es hacer los pilotos y verificar si se puede hacer esa técnica no convencional en Colombia, respetando el medio ambiente, respetando las comunidades y desde un punto de vista técnico seguro. Muchas gracias y sin lugar es preámbulo lo que usted menciona para poder conversar ahora con Orlando Cabrales sobre el tema de los proyectos. Digamos, sin lugar a dudas el gas natural va a jugar un papel clave en la transición, pero igualmente va a tener un impacto social enorme por el tipo de servicios a los que y el tipo de comunidades a los que va a llegar el servicio como meta que se ha propuesto el gobierno pues, y el sector privado. Orlando, el panorama de gas natural desde el punto de vista de los proyectos y de lo que podemos esperar encontrar en los próximos años o en los próximos meses inclusive, ¿cuál es? ¿Cómo estamos en materia de gas natural en este momento? ¿Y cómo están viendo ustedes desde la industria la articulación con la transición energética? Sí, en línea con lo que estaba diciendo el ministro hace un momento y de acuerdo con ese plan energético nacional que se expidió recientemente, donde se ve una mayor participación del gas natural en este camino de la transición, y viendo, digamos, los principales usos que tiene el gas y la importancia para la sociedad colombiana, donde está el respaldo muy importante a la incorporación de energías renovables no convencionales por su intermitencia, como ya lo dijo el ministro,
la participación cada vez mayor del gas natural en la industria. De hecho, es una tendencia a nivel internacional de utilizar más gas natural en la industria, en la medida en que las aplicaciones industriales, electrificarlas en este momento puede ser muy costoso. El uso del gas natural en el transporte, sobre todo en el transporte pesado, transporte de carga, transporte de pasajeros, donde las características del gas lo hacen muy amigable para mejorar la calidad del aire. Si uno mira que en una ciudad como Bogotá el 40% de la contaminación proviene del transporte de carga, ahí el gas natural tiene un papel muy importante que cumplir. Lo que mencionaba el ministro, ese 1.400.000 familias en Colombia que todavía están utilizando leña o carbón para cocinar, a ellos tenemos que llegarles como un gran compromiso de la sociedad con esas familias que no están conectadas al sistema de gas. Y para poder cumplir con esos propósitos de demanda, y de una demanda que se prevé crezca en los próximos años, de acuerdo con estos lineamientos que se han hablado, necesitamos encontrar mayores fuentes de suministro de gas y necesitamos trabajar en la infraestructura de transporte para evacuar esas nuevas fuentes de suministro de gas. Nosotros hemos identificado al DEMAR en el sector más o menos 2.900 millones de dólares en proyectos a ser ejecutados en el próximo año, próximos 2, 3 años. De esos 2.900 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de dólares para nuevas fuentes de suministro de gas. Eso es básicamente el piedemonte casanareño, del cual no se habla mucho, pero que va a ser cada vez más importante en el suministro de gas hacia el mercado, sobre todo hacia el mercado del interior del país. Seguir trabajando en yacimientos convencionales en el Caribe colombiano, costa adentro, que han sido fundamentales en los últimos años para poder compensar la caída de Guajira, pero también los yacimientos costa afuera, que son un poco más lentos. Seguramente ahí el de Orca, que está en la Guajira, costa afuera, será el primero que entre y eso le va a ayudar mucho al mercado. Hay inversiones muy cuantiosas y también esos pilotos de yacimientos no convencionales de los cuales usted hablaba y habló el ministro, que según la información disponible constituyen una gran apuesta y un gran potencial de incorporar nuevas reservas de gas natural en el país. Así que nosotros esperamos que en estos 18 meses se pueda llevar a cabo esos proyectos piloto de una manera transparente, con compromiso absoluto a la técnica, al medio ambiente, con participación ciudadana. Creemos que eso es importante para el país, con una aproximación científica al tema. Esa será una de las fuentes importantes. Y en el tema de transporte, pues hay varios proyectos. Jobo Medellín, que es un proyecto de transporte de gas que cerraría el círculo de transporte del país, y también los proyectos asociados a la nueva infraestructura de importación en el Pacífico colombiano, del cual pues ha hablado el gobierno, el ministro particularmente en los últimos meses. Entonces, esa película, repito, de 2.900 millones de dólares en proyectos que generarían alrededor de 20.000 empleos, qué tan importante para el país en estas circunstancias económicas que tenemos tan difíciles de poder ejecutar esa infraestructura y generar nuevos empleos para los colombianos. Y si uno junta el sector de gas con los otros sectores energéticos, pues estoy seguro que ese nivel de generación de empleo pues se puede quintuplicar por lo menos. Orlando, muchas gracias. Bastante interesante ese panorama. O sea, lo que tenemos es futuro en términos de gas, por lo menos en cuanto a proyectos, expectativas e inclusive en infraestructura. Voy a preguntarle a Guillermo de Mendoza, que él es el Managing Director de Siemens Energy en Colombia, que nos dé luces, ustedes ya que están metidos en ese cuento, y yo sé que ustedes tienen mucho que contar acerca de lo que está pasando con el hidrógeno. Porfa, para quienes todavía somos legos en el asunto, para los que estamos tratando de comprender este esfuerzo de la humanidad por encontrar una forma más limpia aún de producir energía, ¿en qué consisten los gases verdes, el hidrógeno en particular, y cuáles son sus pros y qué desafíos todavía tenemos para lograr sacar adelante esta forma de generación? Gracias, Aldemar. Quizá nosotros arranquemos por alguna información de fondo acerca de la transición energética y el combate del cambio climático. La gran realidad, Aldemar, es que desde la COP21, cuando 195 países firmaron el acuerdo con un compromiso de no dejar que el calentamiento global
pasara de 2 grados, se ha hecho muchos esfuerzos. Esto es un reconocimiento, acá en Colombia no es distinto, pero la realidad es que la implementación masiva de energías renovables que se ha hecho en todo el mundo ha crecido como 30% por año, que es un esfuerzo gigantesco de implementación. Sin embargo, las emisiones de CO2 han se mantenido prácticamente al mismo nivel, en cerca de 30 gigatoneladas por año. Incluso ha aumentado un poquito, en 1% más o menos al año. Entonces, lo que se llega a la conclusión es que si no se hace esfuerzos adicionales y bastante contundentes, el calentamiento global va a seguir como está y las consecuencias que hemos visto con huracanes y otros desastres naturales no van a parar, por el contrario, van a empeorar. Entonces, lo que vemos los países desarrollados, como la Comunidad Europea, con su Green Deal, todas las inversiones que van a salir después para la recuperación post-COVID están fundamentadas en el tema de la sostenibilidad y combate al cambio climático. Y cuando nosotros hablamos de hacer gestiones adicionales en el cambio climático, es fundamentalmente descarbonizar toda la cadena de valor de energía, no solamente la generación eléctrica. La generación eléctrica, que se ha hecho bastante ya con la generación renovable, como les dije, es como 40% de la contaminación. 60% de la contaminación viene del transporte, de la industria, agricultura y consumo de gas. Entonces, ahí se necesita alguna solución distinta. Y lo que pasa es que el hidrógeno ha surgido como un elemento clave en esa solución. Para dar un poquito de cifras de qué estamos hablando, hoy en el mundo se consumen como 80 millones de toneladas de hidrógeno gris o azul, hidrógeno que es producido a partir del carbón o del gas natural. Y esto se planea llegar a 100 millones de toneladas en 2030 y a 500 millones de toneladas en 2050. Sin embargo, hoy por hoy, toda la producción de hidrógeno es fundamentalmente gris, solamente 1% es hecho a partir de fuentes renovables. Y la contaminación que se genera a partir de esta producción de hidrógeno hoy es de como 830 millones de toneladas de CO2, que es todo lo que un país como la Alemania o toda la industria marítima produce de CO2. Entonces, hay que buscar alternativas para ese hidrógeno. Y la alternativa que hay es justamente la producción del hidrógeno verde, que se produce a partir de 2 elementos fundamentalmente limpios, que es la energía limpia renovable del sol y del viento y del agua. Y con esto, entonces, a través de un proceso de alta eficiencia de electrólisis, se separa oxígeno de hidrógeno y este gas hidrógeno verde totalmente limpio puede ser usado como un conector que lleva esta energía limpia, renovable, hacia otros sectores donde es muy difícil abatir las emisiones de CO2. Y ahí estamos la industria, con las industrias de alto poder calorífico, está el transporte, especialmente el transporte de masa, la parte de amoníaco y fertilizantes y también la parte de consumo de gas. Este gas hidrógeno verde puede ser consumido puro, puede ser consumido mezclado con gas natural, que es una forma también de transición energética, y existe una forma de producción de combustibles sintéticos como diésel, querosene, gasolina, que es la captura de la producción del hidrógeno verde a partir de agua y energías renovables, con la síntesis con CO2 que es capturado de la atmósfera, ahí está limpiando la atmósfera, y esta combinación química de los dos gases, hidrógeno y CO2, se genera entonces varios combustibles sintéticos para aplicación especialmente en la movilidad. Y eso es en lo que estamos. Podemos citar acá un proyecto que estamos en este momento desarrollando en Chile, donde con socios otros estamos produciendo lo que llamamos de Power to Methanol. Entonces, desde la producción de renovables en Magallanes, en la Patagonia, con el agua producimos combustibles sintéticos, y estos combustibles sintéticos están siendo exportados o serán exportados hacia Alemania. Uno de los socios del proyecto es justamente la industria automovilística Porsche, que va a aplicar entonces estos combustibles en sus carros por el mundo, ¿no? Firmamos esta semana en Abu Dhabi con el Fondo Mubadala, un otro proyecto muy grande, los árabes, que están muy basados, por supuesto, en la economía del petróleo, están ya mirando esta transición energética y, por supuesto, además de petróleo, ellos también tienen mucho sol, tienen agua del mar, se desalinaliza el agua y se produce entonces el hidrógeno verde, y, por supuesto, los árabes serán un fuerte competidor en la producción de hidrógeno después del petróleo. Entonces, esto
Claro que estamos hablando acá de una nueva industria, una tecnología disruptiva, pero no tenemos ninguna duda, Aldemar, que en 10 años hidrógeno verde va a estar dominando fuertemente la industria de combustibles, sea gas o sea combustibles sintéticos en el mundo. Y nosotros acá, aprovechando solamente un poquito más del tiempo, nosotros vemos que Colombia tiene un gran potencial para ser parte de esta nueva cadena de valores sostenible, porque Colombia tiene todos los elementos necesarios. Tiene un viento que sopla el doble del promedio mundial, tiene radiaciones solares excelentes, tiene agua abundante y esta combinación de estos elementos le permite a Colombia ponerse en el radar global como un player que va a producir mucho hidrógeno para exportación y va también a poder producir en las refinerías del futuro combustibles sintéticos para exportación. Entonces, nosotros estamos acá, como el ministro lo sabe bien, totalmente comprometidos con esta causa del hidrógeno verde en Colombia y vamos a hacer todo el posible para replicar también estos proyectos globales acá en Colombia y hacer del país un gran player en esta área de las cadenas de valor sostenibles futuras. Guillermo, muchas gracias. Bastante interesante esta exposición. Queda sobre la mesa ese tema. Yo creo que también ahorita estamos muy juiciosos con el tiempo. Yo creo que alcanzamos a hacer una tercera ronda de preguntas y muy probablemente le voy a preguntar al ministro sobre este tema del hidrógeno. Le voy a preguntar a Brigitte. Ella planteó dos temas importantes que me parece que vale la pena arrancar. Uno es el de la deforestación. Ella lo pone como que es un tema súper importante y casi que más importante que el tema de la transición energética en sí. Y quería preguntarle otra cosa, a propósito de lo que nos cuenta Guillermo, de lo que hemos estado hablando, ¿estamos lejos en Colombia de las nuevas tecnologías en transición para generación energética y que eso nos ayude a la transición? Y dos, ¿cómo articular la transición energética con estos desafíos tan específicos como el de la deforestación puntualmente? Son esas dos preguntas. Yo creo que sí es factible conciliar el proceso de la transición energética con la restauración y recuperación de los bosques colombianos. Es muy importante y por eso creo que el tema de el cumplimiento de las metas de emisiones asociados con los combustibles fósiles, con la industria y con otras estrategias, digamos, que hoy en día están cargando con el peso de la descarbonización, debería eh, considerarse en conjunto con los requerimientos financieros de la protección del bosque o de la restauración del bosque. Es decir, yo no creo que sin los que recursos del petróleo podamos restaurar los bosques colombianos. Es una balanza compleja que yo sé que ambientalmente pareciera ilógica, que no es, que representa una paradoja, pero en Colombia lo podemos hacer, podemos usar los recursos del petróleo para restituir los bosques, para restituir capacidades y eso nos da un compás de espera que no tienen los países europeos, que no tienen los países del norte, pero es que ellos son los causantes de la crisis climática global y nosotros no somos los causantes de ella por aportes al CO2 desde el punto de vista de la quema de combustibles fósiles. Estamos siendo causantes por la deforestación. Entonces sí creo que hay que juntar muy bien esos dos aspectos. Y en relación con el tema tecnológico, pues Colombia en general ha tenido una buena capacidad de adaptación. Hemos sido muy buenos en el desarrollo de las energías hidroeléctricas de distintas escalas. Esas tecnologías también están avanzando para que ya no sea necesario, digamos, sacrificar grandes ríos en megaproyectos, sino movernos hacia otros tipos de energía hidroeléctrica. Pero pues necesitamos es invertir en ciencia y tecnología, no le podemos dejar la tarea solamente al sector privado. MinCiencias tiene que definir cuáles son las alianzas clave en las cuales nosotros vamos a adaptar ciertas tecnologías y a conocer mejor el manejo de esas tecnologías. Hidrógeno azul indudablemente será lo que cambia el mundo junto con la fusión, si es factible, eso tardará unos 30 o 40 años. Entre tanto, tenemos que tratar de resolver, digamos, todos los problemas mezclando, como siempre, una canasta muy, muy diversa de opciones y con una conversación socialmente viable muy importante.
Entonces, voy con el ministro Diego Mesa nuevamente. Ministro, ¿qué tan cerca está Colombia y qué probabilidades reales tiene de meterse en el mundo de la generación a través de hidrógeno? Valdemar, yo creo que tenemos un gran potencial en hidrógeno porque como lo explico ahora detalladamente, no, pues no me voy a volver a referir al proceso, Guillermo, pues se necesita energía renovable no convencional, que tenemos un potencial muy grande y estamos en este momento construyendo una cantidad y un volumen de megavatios muy importante para el país para que entre en operación en los próximos 2 y 3 años. Se necesita también tener fuentes hídricas en abundancia, de las cuales obviamente Colombia es bastante rico. Entonces, ¿qué estamos haciendo concretamente? Varias iniciativas están andando. Desde el Gobierno Nacional, lo primero es que con la unidad de planeación minero-energética, en un estudio conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos desarrollando un estudio de dónde están los mayores potenciales de hidrógeno en el territorio nacional. Esto lo estamos complementando también con una hoja de ruta que hemos contratado unos consultores para que nos diseñen el marco regulatorio y cuáles deben ser esos próximos pasos que tenemos que hacer desde el punto de vista de política pública y de política regulatoria para poder tener un marco competitivo. Eso lo vamos a terminar en el primer trimestre del 2021 y lo vamos a arrancar a implementar inmediatamente. Y adicionalmente, el Instituto Colombiano del Petróleo con Ecopetrol viene también diseñando proyectos piloto para la producción de hidrógeno verde e hidrógeno azul y esperamos ver el primer proyecto piloto el próximo año. Se me olvida obviamente una alianza que tenemos con Siemens, que aquí está presente Guillermo, y también pues estamos buscando alianzas adicionales para replicar lo que viene haciendo países, por ejemplo, como Chile y como Australia y como Alemania. Tenemos una asistencia y una cooperación técnica también con el gobierno alemán y pues creemos que tenemos todo dado para poder desarrollar esto, como lo decía, por ejemplo, Orlando, para el transporte de gas, como lo vimos que arrancaron, por ejemplo, en Newcastle, en el Reino Unido, este año, pero también para la producción de combustibles sintéticos, combinando el hidrógeno verde con la captura de carbono y tener unos combustibles que sean neutrales desde el punto de vista de emisiones de CO2. Entonces yo creo que ahí hay un gran avance y vamos a tener el hidrógeno presente en la agenda tanto de política pública como regulatoria todo este año. Va a haber seguramente iniciativas del gobierno nacional, iniciativas parlamentarias para regular y para llevar incentivos. Un tema pendiente que me quedó Valdemar, que voy a aprovechar que no lo mencioné ahora con el tema de firmeza, que es muy importante y es que la semana pasada lanzamos la primera licitación o convocatoria para tener baterías a gran escala para almacenamiento de energía. La primera en Colombia y la primera en América Latina. Esa convocatoria estará abierta hasta mediados de abril y a mediados de abril estaremos anunciando qué empresas fueron adjudicadas y eso obviamente ayuda a tener una mayor firmeza en la generación de energía eléctrica y va a ser un gran complemento también para las energías renovables no convencionales. Ministro, muchas gracias. Bastante interesante. Como ya se nos está acortando el tiempo, le voy a pasar de una vez con Orlando para preguntarle lo siguiente. Sin lugar a dudas, cuando uno habla de transición energética, está uno muy preocupado de las tecnologías, de los procesos de transición, etcétera, etcétera. Pero ustedes están en el territorio, ustedes están con sus proyectos allí. El tema del fracking genera mucha polémica, etcétera. Orlando, ¿cómo percibe y el gremio cómo está percibiendo el tema de la participación de la sociedad civil en todo este proceso de transición energética? ¿Cómo están viendo ustedes desde las compañías lo que está pasando en las regiones acerca de todos estos desafíos de los que estamos hablando ahorita y que generan mucha preocupación entre muchos sectores? Sí, Aldemar, y una reflexión rápida sobre el tema de la transición energética. Yo creo que cada país tiene características diferentes, ¿no? Y su transición energética tendrá que reflejar esas características particulares y esas potencialidades que tiene. No hay una sola transición energética. Entonces, cuando uno habla de estos temas, por ejemplo, un país como Australia, para poner el ejemplo de Australia, que tiene mucha generación renovable, no convencional, mucho carbón, mucho gas natural. Probablemente Colombia tenga características parecidas, digamos, frente a un país como Australia, guardando, por supuesto, las proporciones. Nosotros tenemos mucho potencial en gas que no lo hemos desarrollado del todo, muchísimo carbón y un gran potencial de energía renovable no convencional, de lo cual ya pues, el ministro ha hablado ampliamente.
Entonces yo creo que con base en esas características como país tenemos que hacer esa transición. Y cuando uno habla, por ejemplo, del tema de hidrógeno, por eso me parece importante hacer la aclaración, no solamente hablar de uno solo, del hidrógeno verde asociado a la renovable no convencional, sino al hidrógeno azul, y es muy importante hacer esa aclaración, que el hidrógeno azul es combustible fósil, pero ojo, supone un sistema de captura y almacenamiento de carbono para que cumpla con ese propósito de descarbonización. Eso es muy importante. Ese proyecto del cual habló el ministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, buena parte está enfocado al tema de carbón. ¿Cómo podemos, en ese camino de la transición energética, poder capturar carbono, poder capturar el carbono y sacar hidrógeno de los mantos de carbón? Eso es importante que el país lo haga, ¿no? Para tener una política de acuerdo con sus particularidades. Europa tendrá unas particularidades diferentes, donde el hidrógeno verde, pues por supuesto va a adquirir una mayor importancia, pero nosotros tenemos características diferentes y eso es lo que tiene que reflejar la política, donde los gases verdes incluya estos dos tipos de hidrógeno. Claramente el tema de comunidades es fundamental. Yo no descarto, y lo digo con toda responsabilidad, no descarto que en algún momento ese gas natural que provenga de esos yacimientos no convencionales que requieran una técnica como la del fracking, eventualmente se utilicen para producir hidrógeno, con un sistema de captura de carbono y almacenamiento de carbono, y cumpla ese propósito de descarbonización. Aquí tenemos que ser disruptivos realmente, ¿no? Y ver las potencialidades y particularidades que tenga cada país. Y yo creo que esos mensajes tenemos que ser mucho más efectivos en tratar de enviarlos y desarrollarlos a nivel de las comunidades. Orlando, muchas gracias. Voy a preguntar ahora mismo a Guillermo y a Brigitte sobre dos temas. El tema de la regulación y los incentivos. ¿Qué hace falta en Colombia para que la transición energética y opciones como la del hidrógeno se concreten de manera más acelerada? Es obvio que el sector privado está ya metido de lleno en el proceso, pero desde el punto de vista de la regulación y de los incentivos, Guillermo, ¿qué hace falta para que esto se acelere? Además, yo creo que hay muchos ejemplos globales donde podemos inspirarnos y creo que Colombia lo ha hecho, como el ministro lo comentó, muchas charlas con el gobierno alemán y otros países que están avanzados en esto. Yo creo que un tema importante, y acá lo veo muy fuerte en Alemania, por ejemplo, que es donde estamos basados como compañía, son las políticas públicas consistentes con las metas de reducción de la huella de carbono. Entonces, si volvemos 20 años atrás, más o menos, cuando arrancó la industria de renovables, y Alemania ha tenido un rol protagónico en todo esto, y yo viví incluso en Alemania en ese tiempo, todo el consumo de renovables era obligatorio y había un subsidio en la tarifa hasta que la energía renovable tuvo un costo que pudo entonces ser admitido dentro de la canasta general. Y con esta estrategia, Alemania tiene hoy 18 gigavatios de generación solar en techos, que más o menos es el tamaño de toda la generación que tenemos en Colombia. Ahora, si miramos la estrategia del hidrógeno, que acaba de ser aprobada en el Congreso alemán, de la misma forma, la implementación y uso del hidrógeno verde se volvió una obligación dentro de determinadas características y determinados incentivos, de tal suerte, por ejemplo, que la industria de acero en Colombia, de Alemania, tiene que usar un porcentual de hidrógeno verde en su composición. Todo esto es importante para que nosotros generemos demanda, porque si nosotros no tenemos demanda para consumo de energía renovable o para hidrógeno verde, esto posiblemente no saldrá de los proyectos pilotos y de los ejercicios de ingeniería o de científicos, ¿no? Para que esto se vuelva un producto comercial y tenga una degresión de costos por demanda, hay que generar esta demanda, y yo creo que esto es un tema muy importante que lo consideremos en la política pública de Colombia también, para que se obligue y se fuerce el uso del hidrógeno verde a la medida que esto va ganando escala, ¿no? Lo mismo hicimos acá, creo yo, con el tema de renovables, donde se obliga una parte del consumo ser con energías renovables. Esto parece una cosa un poco no alineada con mercados abiertos
cosas del estilo, pero de verdad que en las políticas públicas no se fuerza, no se obliga al uso de una nueva tecnología para que gane escala, esto puede tardar demasiado y no aprovechar los beneficios. Entonces yo creo que va un poco por ahí, Aldemar, que nosotros tengamos esta pública para jalonar el consumo y generación de demanda. Guillermo, muchas gracias. Y entonces transmito la misma pregunta para Brigitte Batiste, rectora de la Universidad de Dan. ¿Qué tipo de regulación y qué tipo de incentivos serían convenientes y necesarios para lograr acelerar el proceso de transición energética en Colombia? Listo, me dicen que Brigitte todavía tiene problemas técnicos. Esta pregunta entonces nos la responderá más adelante. Yo creo que ya con este panorama hemos dado un recorrido. El señor ministro, por razones de agenda, tuvo que abandonar la charla, pero ya estábamos cerrando. Ha sido prácticamente casi una hora, 50 minutos, casi una hora de diálogo sobre lo que es la transición energética en Colombia. Hemos escuchado desde el punto de vista del gobierno que están planteando, hemos escuchado desde el sector privado y obviamente desde la academia también. No me queda más sino agradecer a quienes nos están viendo por su presencia. Estamos en el Gran Foro Colombia. Este era el panel, ¿será el 2021 el gran paso a las energías renovables? ¿Cómo convivirán junto con las convencionales? Hemos tenido pues un panel de lujo, insistimos. Estuvo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, Guillermo de Mendoza, Managing Director de Siemens Energy en Colombia, Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, y Brigitte Batiste, rectora de la Universidad de Dan, quienes nos dieron luces sobre este importantísimo proceso de transición energética en Colombia. Agradecemos mucho su presencia y nos vemos en una próxima oportunidad. No dejen de ver los otros eventos del Gran Foro Colombia 2021 que se está desarrollando hoy mismo.